Hola a todos y gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Las Buenas Páginas. Hoy vamos a echar la vista atrás. Cuando digo que vamos a echar la vista atrás es porque vamos a interesarnos por obras que han sido publicadas en algunos casos hace varias décadas. Son autores, 5 concretamente, que tenía ganas de leer y que en alguna ocasión ya había leído alguna obra de ellos, pero de otros no había leído absolutamente nada. Y los 5 autores de los que os quiero hoy hablar brevemente son Eulalia Galvarriato con la obra 5 sombras, Eduardo Mendoza con La aventura del tocador de señoras, Javier Cercas con Los soldados de Salamina, Manuel Rivas, Cuentos de un invierno, y para terminar, Arturo Pérez Reverte, Territorio Comanche, o mejor dicho, Territoire Comanche, puesto que esta obra la leí en francés. Eulalia Galvarriato es una autora de la que había oído hablar en alguna ocasión, pero por la que no me había interesado nunca hasta hoy. No había leído absolutamente nada de ella. Y eso que tenía algún libro de ella en mi biblioteca. Concretamente, este libro, 5 sombras, que es su primera novela. Este libro es una edición del año 1984, por lo tanto tiene 40 años. Tiene 40 años y yo la adquirí en el año 1992, es decir, hace 32 años. Prácticamente en 1992, y la adquirí de una colección que se llama Grandes Autores Españoles del Siglo XX, y en el fondo pues fue en el kiosco donde mis padres compraban todos los días el periódico, que les quedaban algunos ejemplares de esta colección que se vendía con el periódico, con los semanarios, y me dijeron, pues si te los quieres llevar, te los vendemos ahí a mitad de precio. Y le pedí a mi padre que me los comprase y me los compró, y de ahí Eulalia Galvarriato, 5 sombras, que llevaba en mi biblioteca desde hace 31 años. Ahora, ¿quién es Eulalia Galvarriato? Eulalia Galvarriato estudió Filosofía y Letras, se licenció en Filosofía y Letras en 1927. Ella nació en 1904 y murió en 1997. 5 sombras es su primera novela, que además fue finalista del Premio Nadal en 1946. Eulalia Galvarriato es escritora, poeta, traductora, ensayista, es una mujer muy interesada por la literatura y por la cultura de manera general. Estaba casada con Dámaso Alonso, y de hecho fue cuando estuvo viviendo con Dámaso Alonso en Nueva York donde entabló una gran amistad con Federico García Lorca. Tiene una segunda novela que luego fue adaptada al cine, fue ella misma la que adaptó la novela al cine, y que lleva por título Raíces bajo el agua. 5 sombras, como digo, primera novela, tiene bastante de autobiográfica. ¿Por qué? Primero, saber que ella son 5 hermanas y 2 hermanos en la familia. Pasaban sus vacaciones de verano en Cantabria, y tuvo una infancia y una adolescencia que no fue infeliz, pero no tenían grandes distracciones, nada de teatro, nada de cine, nada verdaderamente de salir a pasear. No era esa su vida. ¿Y por qué os cuento esto? Porque cuando uno lee 5 sombras, cuenta la historia de 5 hermanas que prácticamente no salen de casa, nada más que para ir a misa. 5 hermanas que pierden jóvenes a su madre, y su padre las va a tener encerradas, entre comillas, en casa, puesto que prácticamente no salen, y su vida se limita a su padre,
y a la mujer, la doncella o la criada que tienen en casa y que vive con ellas. Hasta que llega un nuevo elemento que es el que nos va a contar la historia de las 5 hermanas. Hablo de Diego, un elemento, un hombre, un joven que entra en la vida de las 5 hermanas, y es a través de él que vamos a conocer su vida, y no os voy a dar muchos más detalles. En cualquier caso, sí que fue un bonito descubrimiento. Como os digo, yo no conocía a Eulalia Galbarriato, y con esta novela 5 sombras, que dormía desde hace más de 30 años en mi biblioteca, he descubierto a una autora de la que voy a leer algo más, y empezaré por hacerlo por la otra novela que escribió y que fue llevada al cine, Raíces bajo el agua. Así que os dejo con 5 sombras. Ahora os quiero hablar de Eduardo Mendoza y de La aventura del tocador de señoras. Eduardo Mendoza nace en 1943, por lo tanto tiene 80 años, estudió Derecho, estudió Sociología, vivió en Londres, vivió en Nueva York y fue Premio Cervantes del año 2016. Su obra literaria empieza en el año 1975 con La verdad sobre el caso Savolta, y con esta primera obra la verdad es que tuvo un gran éxito, y de ahí siguieron otra serie de obras. No ha dejado de escribir a lo largo de toda su vida Eduardo Mendoza. La aventura del tocador de señoras. En esta obra, que es del año 2001, Eduardo Mendoza recupera a un personaje que ya había aparecido en 2 obras anteriores. Se trata de El misterio de la cripta embrujada, publicada en el año 1979. Ese mismo personaje lo recupera en el año 86 con La ciudad de los prodigios, y luego en el año 2001 lo vuelve a recuperar con La aventura del tocador de señoras. Esta obra, que yo he leído en una edición del año 2006 en español, ha sido traducida al francés bajo el título L'Artiste de Dame. L'Artiste de Dame, una traducción que aparece en Francia en el año 2002. Prácticamente toda la obra, una gran parte de la obra de Eduardo Mendoza, de hecho, ha sido traducida al francés. La verdad es que no sabía lo que yo me enfrentaba cuando leí La aventura del tocador, cuando iba a leer La aventura del tocador de señoras, en esos momentos en los que uno dice, bueno, tengo ganas de leer algo que no suelo leer porque voy dejando. Bueno, me lo encontré en la biblioteca y dije, mira, vamos a empezar con esto. Ya había leído otras cosas de Eduardo Mendoza, pero no esta, y dije, vamos a leerlo, que hacía más años que no leía nada de Eduardo Mendoza. Como digo, aparte de recuperar un personaje que había aparecido en otras 2 novelas anteriores, esta la verdad es que es muy divertida. Yo no sabía, como os decía, lo que me enfrentaba, y es extremadamente divertida. Para algunos es una novela policíaca, para otros es una novela negra. Es una novela policíaca y una novela negra. Para otros incluso podría ser, entre comillas, una novela de humor, porque el absurdo está presente a lo largo de toda la novela, que no sé si os lo he dicho, pero está contada en primera persona. El personaje que nosotros recuperamos en las primeras páginas, cuando lo llama el director del asilo, del manicomio en el que está internado, y le dice que lo va a dejar en libertad, que lo va a echar en el fondo del asilo para que salga a la calle. Y a partir de ahí nos va a contar pues lo que va a ser su vida de loco en libertad. La novela, como digo, es divertida, tiene humor, roza el absurdo, o no roza el absurdo, está todo el tiempo en el absurdo más absoluto. Hay una trama, hay un asesinato, hay un robo, hay una trama político-financiera. La verdad es que tiene todos los ingredientes para que os lo paséis bien. Así que si tenéis ocasión de leerlo, Eduardo Mendoza, La aventura del tocador de señoras, es una obra divertidísima. Y ahora vamos a hablar de un bestseller, sí, de un bestseller, porque vamos a hablar por un lado de Javier Cercas y de la obra que firmó en el año 2001, Soldados de Salamina.
Javier Cercas, sabéis, es cacereño, de la provincia de Cáceres, pero siendo crío, sus padres se trasladan a Cataluña, concretamente a Gerona, donde él va a crecer, donde va a estudiar. Va a estudiar, de hecho, filología hispánica, va a ejercer como profesor universitario, va a ser columnista en medios de comunicación y, por supuesto, va a ser escritor. Es un autor que destaca por escribir novela. Algunos van más allá y dicen que es novela testimonio, algo que hay otros autores que critican porque no está claro si todo es testimonio o si todo es novela. La frontera entre ambos es difícil de determinar. En cualquier caso, Javier Cercas es un especialista de eso que llamamos novela testimonio, y con esta de Soldados de Salamina, que fue un éxito editorial increíble. De hecho, se dice que fue gracias a esta novela que dejó sus diferentes trabajos, concretamente el de profesor de universidad, para dedicarse solamente a escribir. Tal había sido el éxito y los ingresos que le estaba dando esta obra de Soldados de Salamina, que por cierto además fue luego también adaptada al cine por David Trueba, que hizo por lo tanto una versión cinematográfica, y Javier Cercas, que además ha sido traducido a numerosas lenguas, por supuesto también está al francés. Les Soldats de Salamine la podéis encontrar aquí en este país. Su primera obra, de hecho, creo que si no recuerdo mal, se llamaba El Móvil y era de 1987, o sea que hasta el 2001 que llega este gran éxito, pues él seguía escribiendo y seguía haciendo otras cosas. ¿Qué podemos contar de Soldados de Salamina? Pues Soldados de Salamina parte de un hecho. Estamos a finales del año 1939, cerca de la frontera con Francia. Hay una serie de detenidos en una prisión en manos de los republicanos, que ante el avance de las tropas franquistas deciden irse y por lo tanto del lugar en el que están, y por lo tanto escogen a los prisioneros y los van a fusilar. Salvo que hay una mirada entre uno de los prisioneros y uno de los soldados, y a este prisionero le va a perdonar la vida sin que el resto de compañeros se den cuenta. ¿Y a quién le perdona la vida? Pues ni más ni menos que a Rafael Sánchez Mazas, que estaba considerado como un ideólogo de la Falange. A partir de este hecho, Javier Cercas introduce 60 años más tarde a un escritor fracasado, sin gran éxito o sin éxito, que conoce esta historia y que empieza a investigar sobre por qué se le perdonó la vida a Rafael Sánchez Mazas, recordando lo que posteriormente hizo, intentando saber qué soldado fue el que le perdonó la vida. Y esa historia que mezcla el pasado, un hecho histórico del pasado, con el presente, es la que nos cuenta Javier Cercas en Soldados de Salamina. Javier Cercas, como digo, ha sido traducido al francés. Muchas de sus obras, las últimas fue Terra Alta, Independencia, y El Castillo de Barbazul, que en francés salió como Terra Alta 1, Terra Alta 2, Terra Alta 3, o Terra Alta 2, y Indépendance, Terra Alta 3, Le Château de Barbe-Bleue. Es un autor que todos conocéis. Yo he tenido ocasión de charlar con él unos minutos aquí en París, cuando vino a recoger un premio. Y es un hombre extremadamente interesante y un autor que merece la pena ser leído. Evidentemente, decir esto es una obviedad para un hombre que suma los galardones y las novelas de éxito. Así que os dejo con Javier Cercas y Soldados de Salamina. Y pasemos a otra cosa. Hemos dejado a Javier Cercas, ese extremeño afincado en Cataluña,
Y ahora nos vamos a Galicia. Allí nos encontramos a Manuel Rivas y Cuentos de un invierno. Manuel Rivas, que nace en el año 1957 en La Coruña. Y insisto en que es en La Coruña porque el gallego y el galleguismo está íntimamente ligados a la obra de Manuel Rivas, que es periodista, escritor, poeta, y que lo hace esencialmente en gallego cuando escribe y luego se autotraduce al español. Y luego otros lo traducen al francés porque también hay varias de sus obras traducidas al francés. Este que tengo yo aquí, Cuentos de un invierno, que es una edición del año 2005. Cuentos de un invierno que originariamente está escrito en gallego. Contos de Nadal, del año 2003. Es una selección de cuentos que se lee rápidamente. La verdad es que son apenas 130 páginas, cuentos breves que nos acercan a la obra de Manuel Rivas. Manuel Rivas, que es sobre todo conocido por otra obra que llevaba por título El lápiz del carpintero, obra también traducida al francés, que salió en el año 1998 y que también os aconsejo que leáis. Yo la leí hace muchísimos años, pero he guardado siempre un buen recuerdo de El lápiz del carpintero. Cuentos de un invierno, ya os digo, de Manuel Rivas, escrito inicialmente en gallego. Yo creo que para estas fechas de invierno, tras las navidades pasadas hace unas semanas, pues puede ser una lectura interesante para acercaros a un hombre también muy prolífico en su escritura. No os lo he dicho, pero es también periodista. De hecho, él estudió periodismo en Madrid, ha creado diversas y ha colaborado en diversas revistas culturales. De hecho, empezó a escribir, a colaborar con un periódico, El Ideal Gallego, cuando tenía apenas 15 años. Luego ha colaborado con muchos otros periódicos. Y Cuentos de un invierno, os aconsejo vivamente que lo leáis. No me consta que esté traducido al francés. Sí, El lápiz del carpintero, pero no esta obra. En cualquier caso, si queréis pasar un ratito agradable y breve, puesto que no es muy larga, os aconsejo esta obra de Manuel Rivas del año 2003. Y para terminar, os voy a hablar de otro autor, Arturo Pérez Reverte, Territoire Comanche, Territorio Comanche, una obra que apareció en 1994 en España y que no ha sido publicada hasta el año 1992 en francés. Las otras obras de las que os he hablado son obras leídas en español, algunas traducidas al francés. Como digo, esta en cambio la he leído en francés. Nos vamos a hablar de Arturo Pérez Reverte, cartagenero, 72-73 años hoy, que ha escrito bestsellers como Rosquillas. Todo el mundo tiene en mente la serie del capitán a la triste. También yo creo que está la serie Falcó, que tuvo muchísimo éxito, que fueron 3 libros. A la triste, si no recuerdo mal, debieron ser en torno a 7 libros. Y sobre todo las últimas obras publicadas por Arturo Pérez Reverte, Revolución en 2022 y El problema final en 2023. Yo Revolución sí que la leí, me pareció una obra genial, lo reconozco. Me queda por leer ahora El problema final, publicada en el año 2023. Como digo, este 2023 lo que yo hice fue leerme Territorio Comanche, Territoire Comanche. Sabéis que Arturo Pérez Reverte es periodista, trabajó para Televisión Española, fue corresponsal de guerra durante muchos años, y en Territorio Comanche lo que nos cuenta es su experiencia en la guerra en la ex Yugoslavia. La verdad es que es muy interesante porque cuenta lo que vivió y cómo lo vivió. Recordar que en un momento dado decide dejar el periodismo para dedicarse solamente a escribir,
pero él siempre ha estado marcado por aquellos años de corresponsal de guerra y por las decenas de conflictos que ha tenido que cubrir a lo largo de todo el planeta, en América Latina, en ex Yugoslavia, también en África. Territorio Comanche son apenas 100 páginas, 107, 110 páginas, así que si queréis leer algo rápido de Arturo Pérez Reverte, que no tiene nada que ver con sus novelas, no os olvidéis, Territorio Comanche. Bueno, y tras estas 5 lecturas que recuperé en mi biblioteca echando la vista atrás, os invito a que volváis a las buenas páginas dentro de poquito, donde os traeré nuevas lecturas, esas lecturas que han sido las mías a lo largo de las últimas semanas. Muchas gracias a todos. Las buenas páginas os da cita dentro de muy poquito aquí, en este mismo canal de YouTube.